Entonces vamos a pasar con el siguiente punto. Que sería las Eh, distintas familias de las religiones. En las distintas familias de las religiones tenemos las abrahámicas, índicas, indoeuropeas y otras más que vamos a ir viendo. Las abrahámicas son las religiones, son las fes monoteístas, que solamente se apoyan en un Dios, que reconocen una tradición espiritual identificada con Abraham. El término es usado principalmente para referirse colectivamente al cristianismo, judaísmo e islam, a las que se suman a las que se suman en ocasiones otras como el bahaísmo, los samaritanos, los mandeos y los drusos. Las religiones abrahámicas suponen un poco más de la mitad de la población de creyentes del mundo, unos 3,800 millones de fieles alrededor del mundo. Las principales religiones no abrahámicas del mundo son las religiones dármicas de la India y las religiones del Oriente Asiático centradas en la isla de El Tao, así como las llamadas religiones animistas que se extienden por el continente africano y la religión caribeña y antillana de América. El uso del término abrahámico no es universal y ha probado ser problemático por muchas razones. Luego tenemos la familia de fíjate, las... Sí, a ver. espérame. Sí. Es interesante ver porque este término de religiones abrahámicas proviene del nombre de Abraham. O sea, imagínate Abraham, si es que existe un cielo, si existe el paraíso después de la muerte, debe ver todo lo que creó porque las religiones abrahámicas están las más importantes. La creencia de ahí se puede decir que fue uno de los principales pilares para la creación de las religiones monoteístas. Abraham creando una existencia de un Dios. Él fue uno de los creadores de la fe religiosa en sí. Y es interesante Imagínate. bastante este punto porque si uno se va a lo que dice la Biblia, a Abraham lo llaman el padre de las multitudes, el padre de muchos. Y, o sea, desde este punto, desde que mencionas, ¿no? Que Abraham estableció a este Dios que por muchas interpretaciones que se le puede dar, él comenzó con esto y a partir de él surgió todo lo que conocemos hasta ahora, o bueno, gran parte de lo que conocemos hasta ahora acerca de las religiones, siendo el cristianismo, bueno, la que más adeptos tiene hasta el momento. Es muy interesante cómo esta historia se volvió en una realidad en la actualidad. Ok. Bueno, entonces continuamos con las familias índicas. Bueno, la India es un país único en materia religiosa. Es el país con mayor cantidad de hinduistas, jainas, sijes, zoroastrianos y bajáis. Y es el tercer país con mayor cantidad de musulmanes. Es la tierra santa del hinduismo, budismo, jainismo y sijismo. Y es hogar de importantes gurús espirituales y de varias organizaciones espiritualistas. Durante el milenio, el judaísmo y el cristianismo llegaron a la India formando pequeñas comunidades. El budismo, la religión predominante del sureste asiático, nació en la India. Ahora, ¿algún comentario respecto a lo dicho ahora? Un ejemplo de esto porque la India es un país donde nacieron varias religiones como Ujú. el budismo, fíjate, nació en la India, nació en un río, no me recuerdo cómo se llama, pero en ese río en ese lago, Ajá. no sé si es río o lago, perdón, no me recuerdo muy bien, ahí creo que lo escribí. Ok. Pues van a
poner en balsas a sus muertos y los queman en ese lugar. Es un lugar religioso donde nació el budismo y otras religiones también, pero el budismo terminó tomando fama más en China, en vez de tomar fama en donde se creó en la India, pues ya no hay muchos creyentes, hay poquísimos. Donde se ve el budismo, donde se ven a los budistas, donde se hacen las meditaciones que ustedes pueden ver, no sé, en Google, videos que hayan visto, pues ven mayormente asiáticos, y ahí es donde tomó fuerza esa religión. Porque las religiones orientales me parecen las más especiales, las que más me interesan, porque hacen una alusión al siempre mejoramiento. Hacen alusión de que cuerpo y alma se tienen que mejorar, no solo el alma, sino que también el cuerpo, tu estilo de vida. Claro, claro. Interesante de que haya surgido en un lugar totalmente diferente y en la actualidad predomina en otro. Pero bueno, ¿cómo funcionará? O sea, es muy impredecible lo que puede pasar también en el futuro. ¿Sí? ¿Sigamos? Voy a leer el otro. El hindi europeo. Ok. Los pueblos iranios, o sea, Persia antigua, Aria, Persa medieval, eran un conjunto de grupos étnicos caracterizados por su empleo de lenguas iranías, indoeuropeo y su ascendencia de antiguos pueblos de la Mesetina iraní. Los pueblos iranios viven principalmente en Oriente Medio, Asia Central y el Cáucaso y partes del subcontinente indio. Aunque pueblos que hablaban las lenguas iranias fueron hallados en el pasado por toda Eurasia, desde los Balcanes hasta la China occidental, como los pueblos iranios no están confinados en los límites de este estado actual de Irán. Se emplean términos como pueblos iranios o pueblos iránicos para evitar la confusión con los ciudadanos de Irán o iraníes. El neopaganismo. El neopaganismo es el conjunto de movimientos espirituales modernos inspirados en diversas formas de religiosidad politeísta anteriores al cristianismo, a menudo emparejando con una interpretación religiosa de la ecología moderna. Este movimiento puede dividirse en 4 grandes ámbitos: la brujería tradicional, la Wicca y tradiciones derivadas y los sincretismos, y finalmente los diversos tipos de reconstruccionismo neopagano. Se estima que actualmente en el mundo hay aproximadamente 1 millón de neopaganos todavía, fíjate. En el neopaganismo se puede incluir como la magia negra, que digamos que hacen rituales haciendo sacrificios mayormente. Claro, lo que habíamos hablado anteriormente, que los sacrificios aún permanecen hasta el día de hoy. Se puede decir los chamanes, pero también están en las tradiciones africanas, que ahorita lo voy a leer. La antropología moderna define como religiones tradicionales africanas a un conjunto de creencias étnicas muy diversas, generalmente animalistas, que han desarrollado de manera autóctona en África, en contraposición a las religiones cristianas e islámica, que se expandieron posteriormente y que actualmente son seguidas por mayoría del continente. También se las conoce como religiones nativas africanas. Aunque relegadas socialmente a cultural en la vida de muchos africanos, sincretándose con las religiones abrahámicas, fíjate. Otro elemento común de las religiones africanas es la tradición oral en vez de escrita. Ellos no tienen libros para su religión, ellos tienen voces. Como la mayoría de las religiones animalistas del mundo, carecen de libro sagrado, o templos, o escritura sacerdotal organizada, pero sí constan de muchas prácticas, ceremonias y rituales diferentes que se conforman la esencia de estas religiones. Fíjate, ellos no tienen como una Biblia para ellos en sí hacen religiones que, quién sabe, ellos no poseen esa curiosidad de preguntar ¿de dónde salió esto? ¿Por qué lo hacemos? No tienen escritos para eso, simplemente lo hacen. Wow. Eso me dejó sin palabras, porque es muy diferente a lo que conocemos, de que mayormente hay una religión con un escrito sagrado, y es totalmente diferente. Ajá. Sigo con las nativas americanas. Esto es Estados Unidos y Canadá. Las religiones americanas nativas son las
prácticas espirituales de los pueblos indígenas de América. Las maneras de realizar las ceremonias nativas pueden variar ampliamente y está basado en las historias, la concepción del mundo y creencias de tribus individuales, clanes y bandas. Tempranamente los exploradores europeos describen individualmente a tribus americanas nativas e incluso pequeñas bandas teniendo cada una en sus prácticas religiosas propias. Su teología puede ser heredadas en forma de historias orales, alegorías y principios. Esos son pues cuentos, bueno, no puedo decir cuentos, pues puede que sea real, quién sabe. Sí. Pero son cosas que ellos hablaron desde un principio y al final como que ha ido evolucionando. Como por ejemplo la Biblia, aunque en los nativos americanos no poseen textos en sí, sino que solo lo hacen ceremonias por tradición mayormente, pues puede que sus prácticas y ceremonias hayan cambiado moralmente. Fíjate, moralmente pueden que antes hayan hecho sacrificios con humanos y ahora no. Y en lo que viene siendo la religión católica, pues la Biblia ha cambiado por lo largo de los años. Han quitado libros, han puesto, dependiendo de los intereses que han tenido. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el que tomó la iniciativa del evangelismo? De la religión evangélica fue Lutero, Lutero. Martín Lutero. Él tomó esa iniciativa. Y hay muchas cosas que diferencian la Biblia evangélica a la Biblia católica, su forma de expresarse. Tiene la Biblia, un dato curioso, la Biblia evangélica tiene una forma más moderna, con palabras más actuales para explicar las cosas. En cambio, la Biblia católica tradicional, pues posee algunas formas, digamos, traducción española. Claro, el tema de las traducciones que a la vez da pie a diferentes interpretaciones. Que eso también es un punto a tomar en cuenta, porque hay algunas personas que llevan al extremo ciertos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, esta es el pasaje de dar la milla extra o dar algo más, ¿no? Entonces hay personas que se lo toman demasiado a pecho y dicen de que si se siente cansado, si está agotado físicamente, no, tienes que seguir. Esto del tema de las interpretaciones también hay que tener mucho cuidado, porque puede terminar en algo que puede perjudicarte a ti mismo.